Es el año 2000 y previo a la historia que estoy a punto de contarte, Estación Central era una comuna tradicional y humilde en el centro de Santiago de Chile. Tenía casas de baja altura y era un barrio de esos donde los vecinos se conocen por nombre, donde los espacios permitían vistas ininterrumpidas y donde obviamente todos tenían acceso a luz natural. Pero ya no es así. En Estación Central se han transformado en un epicentro de fiestas nocturnas y fiestas con música a alto volumen, ruidos molestos toda la noche y peleas. Son lo que denuncia un grupo de vecinos de un sector que era considerado tranquilo y residencial en Estación Central. Con edificios de hasta 43 pisos de altura y donde la vista de tu departamento está bloqueada por el edificio al frente, donde los departamentos no reciben sol a ninguna hora del día y donde la mala ética de construcción ha desarrollado una cultura de mal vivir. ¿Qué son los guetos verticales? ¿Por qué Estación Central está en el centro de esta polémica? ¿Y cuáles son los problemas que enfrentan día a día las personas que viven ahí? Eso y más en Arqueonomics. Los guetos verticales son un conjunto de más de 100 torres hiperdensas ubicadas en Estación Central en el centro de Santiago de Chile. Y lo peor de todo es que fueron torres desarrolladas casi sin regulaciones y son un ejemplo de lo que el mercado inmobiliario nos entrega si le damos rienda suelta. ¿Qué problemas generan los guetos verticales? Lo preocupante es que el problema de los guetos verticales no solo está en la estética de los edificios, sino también en el hacinamiento que se vive en su interior, donde familias, con el objetivo de reducir sus costos de vida, han decidido compartir el departamento con más personas, excediendo con creces la capacidad de cada departamento, modelando de esta manera una pésima cultura de arriendos, donde con tal de perseguir una mayor rentabilidad, los dueños de los departamentos están permitiendo la denigración de sus habitantes. Y además, como en todo el edificio, casi todos los dueños son inversionistas, nadie en la comunidad se opone de verdad. Una experiencia que confirman las personas que viven ahí, registrando hasta 9 o 10 personas viviendo en un departamento de solo 2 dormitorios y 40 metros cuadrados. Todo esto nos lleva al siguiente problema: largas filas de espera, solo para usar los ascensores del edificio. Consideremos que se construyeron edificios de 1.200 departamentos con solo 2 o 3 ascensores, lo que significa que, en el mejor de los casos, estás tomando un ascensor para unas 400 personas que tienen que usarlo en el mismo horario, obligando a los vecinos a una espera promedio de unos 10 a 15 minutos solo para tomar el ascensor, y donde basta que solo uno falle para aislar a los vecinos por horas, algo frecuente en este tipo de edificios. Y es que la sobrepoblación en la zona tiene un sinfín de problemas, tanto para el edificio como para la comunidad en general. Desde el atochamiento vehicular, que deteriora aún más la contaminación vial, y sumada a la falta de estacionamientos en estos edificios, el colapso de las redes de agua y alcantarillado, que día a día incomoda a los vecinos con el mal olor, la baja presión de agua que impide el uso normal de baños y duchas, el exceso de basura que termina por bloquear los ductos hasta el punto en que incluso algunas personas deciden botar la basura por el balcón. Y por si fuera poco, fiestas hasta largas horas de la noche, donde el eco de esta música resuena entre edificios molestando a todos los vecinos. A propósito de una fiesta en uno de estos mega edificios. Miren, escuchen el ambiente. Pero ¿cómo llegamos aquí? Historia de los guetos verticales. La comuna de Estación Central se encuentra aquí, y fue creada en 1985 a partir de la suma de partes de otras comunas, particularmente Santiago Centro, Pudahuel, Quinta Normal y Maipú. Debido a esta mezcla de partes, la normativa urbana de esta nueva comuna quedó dividida en dos fuentes principales: un plan regulador comunal heredado de otra comuna que cubría el sector norte, y el plan intercomunal de Santiago, donde su normativa de alturas y densidades, que es el número de departamentos, predominaba por sobre la normativa comunal. Estos planes son básicamente mapas y reglas que definen las características de los edificios que se pueden construir en cada lugar, ya sea su altura, su tamaño, su distancia, etc. Irónicamente, un poco antes, en 1980, se planteó establecer el Plan Seccional Alameda, una propuesta que básicamente quería propiciar mayores alturas de construcciones en el lugar. La propuesta era incentivar alturas de 15 pisos, que siguen siendo 28 pisos menos que las alturas actuales. Una propuesta que para 1994 fue eliminada en favor del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, normativa que se hizo vigente y determinó algo particular, y es que no se pueden regular las alturas. ¿Mala decisión? Y fue así como nunca se reguló este polígono, y la normativa intercomunal dejó sin efecto las restricciones nacionales de altura, quedando así sin una normativa específica hasta hoy. Pero que no existe un límite de altura no significa que se pueda hacer cualquier cosa.
Un buen ejemplo de esto es el sector empresarial de Providencia, donde se encuentra la Torre Gran Costanera o el Costanera Center, que es la torre más alta del país. Ese sector tampoco tiene altura máxima, pero tampoco tiene grietas verticales. Hace 16 años, el jefe de División de Desarrollo Urbano respondió a una consulta del entonces director de Obras Municipales de Estación Central respecto del permiso de construcción de una torre de características de edificación continua. Ante la consulta, el MIMBU era claro: no es posible que una edificación continua, sin normas que la delimiten, varíe libremente la altura de su volumen. Tampoco procede que el director de obras municipales señale una altura a la edificación continua, ya que sería arbitrario. No autorice este tipo de agrupamiento en edificios continuos. Y es que, con todo lo que les conté, esta zona sigue estando regulada por unas normas menos específicas, que están contenidas en lo que se llama la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Es una normativa general que regula las alturas de los edificios, pero sin poner un máximo específico, sino que lo hace a partir de la relación que tienen con los edificios aledaños y la relación con su predio. A modo de ejemplo, en caso de que no exista un plan regulador comunal, aún podemos definir la altura máxima de un edificio, siempre y cuando este sea un edificio aislado de los otros en base a las rasantes. Las rasantes son líneas diagonales que se definen según el ángulo del sol, que relacionan la altura del edificio con los bordes de su predio. El problema es que, a diferencia del ejemplo anterior, no existe algo similar para las edificaciones continuas. Estos son edificios que están pegados unos a los otros, como ocurre en muchos centros de las ciudades. Y es precisamente esta categoría la que le corresponde a los objetos verticales. Y es justamente esta condición de continuidad de edificios pegados unos a los otros el que no deja espacio para que en estos departamentos no llegue ni luz ni aire. Y si el problema no es solamente el límite de altura, ¿no había alguna otra restricción que pudiera regular cómo se iban a hacer estos edificios? Y claro, no es solo un problema de altura, sino de densidad, de cuántas personas pueden vivir en el edificio. En Estación Central, la densidad promedio es de 79 personas por cada hectárea. Y esto además es un número que el mismo plan regulador hoy día propone que puede llegar hasta 150. Número que resulta muy bajo cuando lo comparamos con la zona roja de los objetos verticales, donde la dirección de obras de esa comuna registró una densidad de más de 1000 habitantes por hectárea. Sí, como escuchaste, más de 1000. En solo 10 años, en Estación Central se construyeron más de 100 megatorres aprovechando esta falta de límites. Algo que, según datos entregados en 2023 por Felipe Muñoz, el alcalde de esa comuna, se traduce en más de 41.000 nuevos departamentos. Donde si calculamos un promedio de unas 4 personas por departamento, estamos hablando de más de 160.000 habitantes nuevos para la comuna solo en los últimos 5 años. Entonces, si el Plan Regulador Metropolitano ya proponía un límite de 150 personas, ¿cómo es que se superó este límite? O mejor dicho, ¿cómo hicieron estas inmobiliarias para justificar este exceso? Eran los años 2000 y Santiago experimentó un aumento notorio en su población, donde la búsqueda de oportunidades llevó a personas de otras regiones y ciudades más pequeñas del país a buscar nuevas oportunidades en la capital. De la misma forma, se dio una migración externa, donde personas de países vecinos migran a Chile buscando mejores oportunidades y atraídas por la estabilidad económica del país. Este crecimiento demográfico planteó con prisa un problema: el incremento de demanda por vivienda, la pronta necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras y, evidentemente, una crisis de acceso a la vivienda. Comprar una casa o un departamento ya se transformó en casi un imposible para millones de chilenos. Fue en respuesta a estos problemas que durante ese periodo se impulsó una urbanización rápida, pero desordenada. Una urbanización tan desorganizada, de hecho, que para mayo de 2016 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo declaró: si en un lugar no hay una norma de altura, no pueden aprobarse edificios continuos. Una medida que llegó tarde, ya que entre 2014 y 2016 la Dirección de Obras de Estación Central ya había aprobado 73 edificios de más de 30 pisos sin un límite de altura y sin un límite de densidad. Entonces, con todo lo mencionado anteriormente, ¿cómo fue que se aprobaron estos proyectos? Con el ingenio interpretativo del inversionista tiburón. Inversionista tiburón, persona que busca una rentabilidad máxima, sin importar las externalidades negativas de sus inversiones. Un ejemplo: una persona que invierte en empresas que claramente destruyen el medio ambiente. Echa la ley, echa la trampa. Muéstrame los incentivos y te daré los resultados. Pareciera que este es un mercado donde el inversionista más ingenioso es quien logra sacarle más metros vendibles al negocio. Una conducta que, pese a ser objetada por el Ministerio de Urbanismo y Construcción, no tiene sanción.
Según parece, estos inversionistas comparten el mismo criterio que la Contraloría, que ha hecho vista gorda incentivando y favoreciendo este tipo de ingenio inmobiliario. Con el objetivo de evitar este ingenio en el futuro, surge algo que sinceramente es terrible, pero al mismo tiempo puede que tenga que ser, en este caso, un mal necesario. Y es el rechazo de la recepción final de los edificios que aún no han sido entregados a sus compradores, lo que legalmente impide que los edificios sean habitados y ha retrasado proyectos por años, convirtiéndose así en edificios fantasmas cuya única solución sería ser derrumbados. Esto afectaría directamente a sus compradores, quienes, si bien no alcanzaron a tomar un crédito hipotecario, podrían perfectamente perder sus depósitos, pies y reservas. Todo esto abre una pregunta importantísima y que ha afectado al sector inmobiliario en todo el país. Si ya tengo un permiso de edificación, ¿puedo confiar en él? ¿O a todo proyecto futuro le serán exigidas leyes posteriores que no fueron parte de su evaluación inicial? Esta incertidumbre ha aumentado el riesgo inmobiliario y con ello ha aumentado las expectativas de rentabilidad de quienes financian estos proyectos. Y no solo eso, sino también las tasas de interés que los bancos cobran a las inmobiliarias. Esto ha reducido el número de nuevos proyectos y con eso aumentando el valor de las viviendas, alejándonos un pasito más del sueño de la casa propia. Nuevas reglas, misma ética. La elaboración del primer plan regulador comunal de Estación Central promete terminar con este problema y que en el futuro no haya nuevos edificios como este. Pero la pregunta que nace de ahí es, ¿por qué este tipo de legislaciones son tan esenciales? ¿Por qué el mercado inmobiliario incentiva este tipo de construcciones cuando tiene la libertad de hacer básicamente lo que sea? Muchos arquitectos se quejan y dicen que este tipo de leyes limitan lo que pueden diseñar y no les permiten hacer los edificios con los que sueñan. Pero teniendo la posibilidad, nos encontramos con este tipo de moles de altísima rentabilidad y bajísima habitabilidad. En Fraccional pensamos que es un problema de incentivos. Quienes financian estos proyectos no tienen ningún motivo para preocuparse de la calidad de vida de quienes vivirán ahí. Y no es solamente porque ellos no van a vivir ahí, sino que las personas que habitan estos edificios tampoco son sus clientes. Los clientes son otros inversionistas que comprarán esos departamentos y a su vez los arrendarán a terceros. Y es problema de ellos si viven felices ahí. Nada de esto sucedería si quienes financian el edificio fueran las personas del barrio o incluso las mismas personas que vivirán en él, donde el objetivo final no es solo la rentabilidad, sino también el cuidado de sus barrios y un vivir digno. Y por eso hacemos lo que hacemos. Creemos que por medio del crowdfunding inmobiliario podemos hacer más asequible este tipo de inversiones y permitir que las personas que habitan estos edificios sean las mismas que los financian. Estamos impulsando una manera asequible de invertir en propiedades por medio de inversiones fraccionadas, para en un futuro poder entre todos desarrollar edificios con conciencia. Un objetivo que en Fraccional ya tenemos en mente y puedes ver este video para saber de qué se trata.